Regresamos a Argumentos, seguimos con el diputado José Gregorio Correa. Hemos estado conversando en este primer segmento sobre el tema de las tarifas de los estacionamientos y las propuestas que desde la Asamblea Nacional, en reunión con distintos sectores, pues también están por presentar. Se ha hablado de regulación o qué otras propuestas hay. Incluso el tema de las tarifas planas, que están en la mayoría de los centros comerciales y en algunos establecimientos. Esto también es algo que se impuso. Antes pagabas 1 hora, 2 horas, igual algunos estacionamientos lo mantienen. Pero en la mayoría se no hay que eliminar la tarifa plana. plana. Tarifa plana. Eso. Yo creo que no hay que eliminar la tarifa plana, yo creo que hay que Mantenerla. hay que tener un baremo. O sea, porque, por ejemplo, el que va por media hora, por 40 minutos, no le conviene una tarifa plana. Pero, por ejemplo, en un centro comercial que usted tiene su oficina, en un sitio, y usted va a estar 6, 7 horas, pues le conviene la tarifa plana. O sea, esto no hay que criminalizar nada. Usted tiene que hacer una gradualidad. Por ejemplo, le hemos planteado a los centros comerciales, el caso del Sambil, que esto aquí no se vino a hacer cuña, pues nadie compra porque yo nombré el Sambil, la gente vaya a comprar. Claro. Entonces, por ejemplo, que si usted tiene un monto determinado de consumo en una tienda. Vas a una peluquería, por ejemplo. Y usted se consumió un monto, yo no puedo fijar el monto, pues te sellan el ticket, te pagan el estacionamiento. Entonces, hasta por 2 horas, hasta por 3 horas, según como sea estableciendo. Alguien decía, no puede ser así, porque tú te imaginas un vivo, va y consume aquí, y después va a consume allá y le sale gratis el estacionamiento. Bueno, ojalá que eso fuera así, porque quiere decir que se reactiva la economía, porque usted le gastó, ejemplo, $60 a este y 60 a este, ¿qué? Quiere decir que usted tuvo 2 ventas. O sea, ¿a usted qué le importa que le haya salido gratis? Eso sí hubo consumo. Pero es que antes era así. Incluso, como usted mencionaba, en este centro comercial, en su ubicación de Candelaria, el supermercado que estaba ahí sellaba los tickets a los Y hasta por tanto tiempo, es gratis. Si usted entró por 20 minutos, porque eso fue lo que le alcanzó, porque fue a dejar a alguien, bueno, eso no debería pagar estacionamiento. O sea, pero tienes el aeropuerto. Tienes el caso de los estacionamientos del aeropuerto, los estacionamientos de las clínicas. O sea, el tema es más complejo de como la gente lo ve. Y una vez que tengamos esta regulación, producto del exhorto que se le haga al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, que los que son gratuitos no cobren. No voy a decir que, bueno, entonces ahora comencemos a cobrar, porque también hay estacionamientos que son gratuitos. Por ejemplo, Sambil Margarita, Sambil Paraguaná, no cobran. Hay algunos que no cobran, pero hay algunos que te cobran, si usted esté 20 minutos, te cobran $6 y $8. El más abusivo de todo, Paseo El Hatillo, sin lugar a duda. Es el más abusivo de todo. Eso no me queda, lo digo responsablemente, no hay peor que ese. No hay. Entonces, hacia allá hay que ir, pero no criminalizando, porque no puede ser que tú le pongas un cepo al empresariado y le congeles las tarifas y estrangules al consumidor, al usuario, al dueño del vehículo, al usuario del vehículo. Claro. Entonces, hay también los estacionamientos nocturnos, esos que guardan las camionetas, que guardan los taxis, o el carro particular que tiene que pagar un estacionamiento porque su estacionamiento del edificio donde vive no funciona o él es insuficiente, o porque usted tiene derecho a un solo puesto de estacionamiento, usted tiene que alquilar otro. Sí. El tema es bien complejo, no es una cosa tan fácil, pero creo que le podemos salir al paso de una manera eficiente, donde no estrangules al empresariado, pero tampoco perjudiques al consumidor. Igual ocurre con el tema del transporte público y las tarifas. Bueno, es un tema que me ha sorprendido, que va para $0.25 hasta ahí mismito. Sí. Hasta ahí mismito cuesta pues está indexado. Claro, hasta ahí mismito cuesta $0.25. Pero aquí me estaciono, hablando de estacionamiento, que es el tema del papel moneda. En un programa contigo hablamos del papel moneda. En Venezuela no existe el papel moneda. No existe. Y el Banco Central, eso que la tasa del Banco Central, el camionetero, los que usan transporte colectivo masivo, yo quiero que me digan si esto es cierto o falso. ¿Usted para qué tiene efectivo? Para pagar el transporte colectivo masivo. Porque los bolívares que tiene en la cuenta son para pagar condominios, cosas, pagos a tasa. Ok. Pero el camionetero, el sueño de la camioneta, usted le entrega un billete de $10 y él le entrega unos bolívares a la tasa que él quiso.
¿Y usted por qué quiere bolívares? Porque el camionetero te pide que le pagues en bolívares y él te cambia el dólar a la tasa que él quiere. Entonces ahí tienes un círculo vicioso. Me parece, yo no tengo el criterio para saber si un cuarto de dólar es mucho o poco, pero lo que sí sé es que el salario regular, normal, no el que se cobra por la izquierda, no el que se cobra aparte, no el que te entregan la bonificación aparte, es en bolívares, no en dólares. Y usted cobra en bolívares. Entonces, la tasa referencial es el dólar para el transporte colectivo. Bueno, eso es un tema que también habrá que verlo. Y hay otro tema allí que ahora que mañana es el Día del Adulto Mayor, esta semana en Venezuela, y el tema del transporte quiero rescatar, y es algo que no es nuevo, esto tiene tiempo, pero se ha exacerbado. El anciano, el jubilado, el pensionado. Lo deja el transporte público, no se paran, no lo montan, o cuando los dejan en el lugar los bajan apurados, no tienen la delicadeza. Pasó un accidente hace un tiempo allí en la parroquia San Bernardino. Es terrible la situación y qué lástima que no estemos prestándole la atención que merece, el respeto a nuestro adulto mayor. Por eso es que yo tengo un Así tema como el sector transporte está pidiendo con los pensionados, jubilados, que ajusten y usted tiene ese tema allí en la Asamblea Nacional. Los pensionados también. Y los jubilados y lamentablemente. El salario, pero es un tema que seguro en algunos de los bloques trataremos. Sí. El tema del salario. Pero o sea, tú tienes que tener respeto por quien le entregó su vida al trabajo, bien en el sector público, bien en el sector privado. Y es totalmente, ¿cómo se llama?, agredido por el camionetero en la mayoría de los casos, no en algunos casos, en la gran mayoría de los casos. Porque justamente, y a personas que le exigen que le presente la cédula de identidad cuando usted ve que su expresión física le da para que tenga más de 70 años y sin embargo, para ponerle el pretexto le dice, bueno, pero no tiene la cédula. ¿Cómo es esto? Cosas como esta tienes que atacar. Y la tarifa estudiantil. Y la tarifa de los estudiantes. Los estudiantes también. Entonces, porque no les es rentable, porque no prestan un servicio, sino el interés es crematístico. Bueno, es terrible esta situación y a propósito, como los mencionaba, el Día del Adulto Mayor, que es este 29 de mayo, para precisar allí la fecha. Son tantas las demandas que tiene este sector. Eso es el viernes. El viernes. Hoy es miércoles. Hoy es viernes 27 y mañana es el 28, el 28. Es el 29. Es el 29, por eso mañana es el 28, el 28. Ajá. Pero bueno, es un sector que tiene mucha demanda, el tema de las pensiones, el tema del salario para todos los trabajadores en nuestro país ha estado también ahí en la palestra. Desde la Asamblea Nacional se ha esperado que se haga la revisión de la ley orgánica de los trabajadores, donde puedan pues elevar también propuestas, ¿no? O las modificaciones que se necesiten para aumentar, para mejorar, para sincerar lo que es el ingreso de los trabajadores en nuestro país, pensionados y jubilados. Y hay una cosa que le hace daño a este sistema. Esta es una ley de prestaciones sociales, es una ley del trabajo, orgánica del trabajo, que no le sirve al empleador ni le sirve al empleado. Pero además le agregas un familiar nuevo, que es ese decreto de ley de inamovilidad laboral. Bueno, sencillamente eso ya pasó. Eso era una época cuando el sindicalismo, que los iban a votar, tal y qué sé yo. Pero usted ve que hay una cantidad de reposeros allí y que los primeros que lo defienden son los sindicalistas. Pero si usted es trabajador, yo le he dicho a mis amigos sindicalistas, señor, pero si usted trabaja y usted cumple eficientemente, no le tenga miedo a una ley que es de inamovilidad. ¿Cómo que una ley de inamovilidad? Entonces usted no puede votar a alguien que no viene a trabajar, que eso más bien perjudica al trabajador y al empresariado. Eso tienes que también verlo. Tenemos que ver las prestaciones sociales. Eliminarlas, nunca. Pero ver cómo hacemos un corte y comenzamos de nuevo. ¿Y eso cuándo lo van a discutir? Porque tenemos años escuchando que está por discutirse, yo sigo peregrinando, hablando de peregrinación, que está el país en eso, yo sigo peregrinando en el tema que nosotros tenemos que atender con prioridad a los pensionados, a los jubilados, a los incapacitados por Seguro Social y a los maestros de primera mano. Claro. Cualquiera me podría decir, es más importante los médicos. No. Yo creo que aquí la prioridad tenemos que dárselo al sector magisterial. Y al regreso volveremos a hablar de esto. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos y el diputado José Gregorio Correa. Más temas a la vuelta.